Creo que el deseo más grande de todas las personas que están pasando por ansiedad patológica es superar ese trastorno y liberarse, volver a la vida, al balance. Al menos para mí fue el deseo más grande que tuve mientras estaba pasando por ansiedad patológica. Y dije, voy a hacer lo que tenga que hacer para que ese deseo se haga realidad. Y así fue. En este video les voy a compartir una estrategia que fue muy clave e importante y que incorporé en las primeras semanas de mi diagnóstico de ansiedad patológica. Como les dije, fue muy clave para mi sanación. Cuando a mí me diagnostican con ansiedad patológica, yo estaba en los peores momentos de mi historia con la ansiedad patológica, obviamente. Tenía trastorno de pánico, me habían diagnosticado con estrés postraumático, ansiedad generalizada, trastorno de ansiedad, insomnio, un montón de cosas más. Y ya estaba perdiendo muchísimo peso, físicamente ya me sentía mal, había perdido apetito y estaba dejando de comer. No me alimentaba bien, pero sobre todo estaba en un estado como de shock. No reía, no hablaba, no quería que me hablen. Me daba hasta miedo de escuchar música, ver televisión, conversar con amigos, con familiares. Y a todo esto yo le llamo la etapa 1, porque fue al comienzo de mi diagnóstico y era lo que yo considero la peor parte de mi experiencia con la ansiedad patológica. En esta etapa me sentía hundida y especialmente porque no veía una luz al final del túnel. Me habían dicho que la ansiedad patológica no se cura. Pero luego aprendí sobre la neuroplasticidad. Tanto buscar y hacer investigación en inglés, en español, aprendí sobre la neuroplasticidad. Y entendí que si se formaron conexiones neuronales para responder a ciertos estímulos con miedo, pues tenía la misma capacidad de crear nuevos circuitos neuronales, pero para crear algo positivo y volver a entrar en equilibrio. Ahí me di cuenta, chicos, de la importancia de la neuroplasticidad cuando tú estás pasando en la ansiedad patológica, y es ahí cuando empecé a hacer muchísimos cambios. Ya habían ocurrido cambios que me llevaron a estar en un estado negativo y ya venía repitiendo eso por varios días, hasta que esa repetición llegó a hacerse un hábito, lo cual me hundía más y más en ansiedad y también un estado medio depresivo. Aunque no me habían diagnosticado como tal ya depresión, ya no había vuelto a ir al doctor, pero obviamente no era un estado donde yo estaba feliz, contenta, era un estado donde me sentía mal, me sentía bajoneada mil. Apenas yo abría mis ojos empezaba a sentir estas sensaciones de que me va a venir un ataque de pánico, la taquicardia, sentía sensaciones en mi cuerpo como una electricidad, escalofríos, dolor de estómago. Apenas abrí los ojos ya tenía náuseas porque a mí mucho se me manifestaba en el estómago. Obviamente ahí venían los pensamientos negativos, no terminaban condicionando mi día. Siento estas sensaciones horribles. ¿Por qué estoy en esto? ¿Qué me está pasando? Nunca voy a salir. ¿Qué va a ser de mi vida? Y obviamente desde que abría los ojos ya tenía ese pensamiento, ya me mentalizaba para lo negativo y todo el día lo pasaba mal. Bueno, como me asustaba yo de esas sensaciones, era difícil para mí pararme, romper, era como si estuviera totalmente con hielo. Y así que me quedaba en la cama y la mayoría de las veces llorando, porque primero no quería aceptar lo que me estaba pasando. Tenía miedo de levantarme a la cama porque tenía miedo que me aparezcan más sensaciones, a que me termine dando un ataque de pánico y no quería comer, ni siquiera desayunar, no tenía hambre, solamente tenía dolor en el estómago. Me iba a trabajar, regresaba y me iba directo a mi cama porque mi cama para mí era el lugar seguro, porque muchas personas en trastorno de ansiedad sienten que tienen un lugar seguro y muchas veces es su cama, su casa o una persona. Volvía a los pensamientos negativos otra vez antes de ir a dormir, empezaba el insomnio y al levantarme era todo lo mismo. Esto se había convertido ya en una rutina de varios días. Inconscientemente me estaba creando hábitos destructivos y negativos que no me iban a sacar del trastorno de ansiedad, pero 100% seguro. ¿Cómo pretendería yo salir de la ansiedad patológica si no hacía un cambio, verdad? Si estaba estancada haciendo el mismo loop todos los días. La única que me podía sacar de este estado obviamente era yo. Y en tu caso es lo mismo. Si has estado haciendo lo mismo por años, días, tu cerebro tiene la capacidad de cambiar esa estructura. Lo único que tienes que hacer son cambios para estimular a tu cerebro, para que tu cerebro aprenda otras cosas.
Y esos cambios tienen que convertirse en nuevos hábitos y al menos lo tienes que hacer repetidamente por 28 días. Así que chicos, teniendo todo eso en cuenta, empecé a hacer cambios y diseñé mi propia rutina. Y ahora lo voy a compartir. Primero fue aceptar que tengo ansiedad patológica. Y desde que la tengo en mi vida aparentemente ha cambiado para negativo, pero ahora sé que puede cambiar para mejor. 2. Apenas abría los ojos y venían esas sensaciones físicas en mi cuerpo. Hacía la respiración 2-4 para hacer saber a mi cerebro de que no hay peligro, estoy bien. 3. Empecé a abrirme a las sensaciones físicas, pero desde el modo observador. Cerraba mis ojos sin juzgar. Sentía, ¿qué siento? Siento como unas cositas acá, sin ponerle emoción y sin juzgar si es bueno o malo, no. 4. Aún estando en la cama, agradecía por 5 cosas, pero no de la boca para afuera, lo sentía realmente con mi corazón. La gratitud eleva tu frecuencia y también me permitía salir de ese modo víctima que yo ya estaba metida. 5. Entraba en modo robot, como yo lo llamaba, y me levantaba sin pensar qué es lo que va a pasar y me iba caminando de frente a la ducha. Empezaba la ducha con agua tibia y luego iba cambiando agua fría. ¿Por qué agua fría? Porque tiene muchísimos beneficios que en otro video ya les voy a contar. 6. Afirmaciones positivas mientras me duchaba. En mi baño yo tengo un pequeño espejo en la altura del rostro y algo que aprendí de Enrique Villanueva es: si la ansiedad es tenaz, tú tienes que ser el doble o el triple. Así que las afirmaciones que yo decía mientras me bañaban era para darme ese poder, que yo soy más poderosa que la ansiedad, que yo puedo. Yo misma me lavaba el cerebro de lo que pensaba, que no voy a salir, esto es horrible, esto es muy fuerte, esto es tenaz, de que yo puedo, de que yo soy fuerte, de que yo soy capaz. Y las afirmaciones eran mías, yo no las sacaba de TikTok, de ningún canal de afirmaciones, porque así de esa manera resuenan más contigo cuando son tuyas. Y me golpeaba en el pecho al decir mis afirmaciones. Me miraba al espejo y decía mis afirmaciones. Una de ellas era: yo soy más fuerte que la ansiedad, yo soy más fuerte que la ansiedad. Cada paso que doy, la ansiedad retrocede. Yo soy poderosa, yo soy mi espacio seguro. Yo estoy saliendo de la ansiedad. Ojo, en ese momento no creía aún al decir estoy fuera de la ansiedad, ¿no? Como algunas personas que nos enseñan afirmaciones nos dicen, tiene que ser el pasado, como que ya se dio. En ese momento no lo sentí así, entonces para mí era más cierto decir estoy saliendo en vez de decir ya he salido. Por eso les digo, tienen que ser suyas. Afirmaciones positivas, si es posible, como que el hecho ya está, pero también al mismo tiempo que se crean. Obviamente también decía afirmaciones que tenían que ver con mi miedo, ¿no? El miedo que me llevó a la ansiedad patológica fue sobre los demonios, todas esas cosas paranormales, invisibles. Entonces yo decía, yo soy Dios, yo soy luz, a mí nadie me puede hacer daño, yo soy poderosa. 7. Desayunaba algo nutritivo aunque no tenga hambre. Suplementaba y desayunaba correctamente aunque no tenga hambre, aunque me duela el estómago. Estaba ya tomando responsabilidad de mi salud física también. El café ya lo había dejado de golpe y me acuerdo que yo hacía un jugo de frutas como un smoothie que le dicen y le metía todo tipo de cosas para que tenga más densidad calórica y me nutra más. Había perdido 5 kilos en un lapso como de 10 días y ya obviamente me empezaba a sentir físicamente mal. Así también fue con mi almuerzo, mi cena y las comidas de media tarde, que ya les voy a contar en otro video. 8. Empecé a crearme mini proyectos. Por ejemplo, el primer proyecto que yo tuve fue limpiar mi baño profundamente y remodelarlo, hacerlo bonito, limpiar todo. Y mientras lo hacía, escuchaba los videos de ansiedad de Enrique, me educaba sobre la ansiedad patológica. ¿Por qué hacer proyectos? Porque este tipo de actividades aumenta el sentido de recompensa y por lo tanto te va a aumentar la dopamina, que es un químico importante que llega a niveles muy bajos con el estrés, la ansiedad patológica, la depresión. Hacer estos proyectos también me ayudaba a sentirme útil, a no estar tirada en mi cama, en el sofá y a ser productiva. 9. Empecé a ponerme horarios para hacer mis apuntes, aprender sobre la ansiedad patológica y hacer las técnicas y terapias que enseñaba Enrique Villanueva. Y esas técnicas eran obviamente para procesamiento emocional, que es algo que tú tienes que hacer, que generalmente lo hacía alrededor de las 2 y 3 de la tarde, porque
Procesar emocionalmente es algo que requieres y lo debes hacer para poder sanar de ansiedad patológica. 10. Empecé a incluir horas de esparcimiento solamente para mí, donde me relajaban, donde hacía algo que a mí me gustaba y era más o menos como 2 horas al día. A mí me encantaba ver documentales de la naturaleza, shows donde hacían diseño de interiores, cosas que no eran violentas y poco a poco empezaba a ver cosas chistosas que me hacían reír y solamente me concentraba en eso. Por esas 2 horas me olvidaba que tenía ansiedad patológica, me olvidaba de absolutamente todo, me concentraba en eso y me permitía disfrutar. Así también le daba a mi sistema nervioso un descanso que tanto necesitaba. 11. Construí una rutina de sueño que empezaba alrededor de las 7 de la noche con un baño y cortando todos los pensamientos negativos rumiantes. Es las 7 de la noche y empieza mi rutina de sueño, me voy a bañar, me digo los pensamientos de que si esto y el otro, bla, 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 los miedos, que mañana los veo, ahora es mi hora de ir a la cama. Todos estos hábitos los hice religiosamente por 28 días. Yo vi en el canal de Enrique Villanueva el reto de los 28 días y es a raíz de ese video que empecé a hacer esto. Y bueno, a los días de haber empezado estas nuevas rutinas, estos nuevos hábitos, ya empezaba a sentirme diferente. Ya veía un cambio inmenso en mí misma, incluso mi esposo. Lo sentía más que todo. Al terminar los 28 días volví a hacer la misma rutina, hacer los mismos hábitos, pero incorporé otros hábitos más. 12. Empecé a hacer ejercicios 2 veces por semana, de a pocos. Yo estaba acostumbrada ya a un estilo bastante avanzado de gimnasio, pero fui amable conmigo misma. Es reajustarme, es volverme a adaptar a mi cuerpo al ejercicio físico, es exposición y también es adaptarme a hacer los ejercicios mientras tengo pues esta falta de aire y todo. Entonces fui gentil conmigo misma. Empezar a ir al gimnasio también fue como una introducción a empezar a ser funcional, porque yo tenía agorafobia, tenía miedo a salir de la casa, a ir a lugares donde había mucha gente, lugares abiertos. Entonces, para mí fue un reto empezar a exponerme y a la misma vez hacer ejercicios ayudaba a la producción de endorfinas, que es otro químico muy importante que se libera cuando tú estás haciendo ejercicios. 13. Empecé a hacer yoga, no sabía absolutamente de yoga, nada de nada, nunca en mi vida había hecho, pero dije voy a aprender. Ya en un video los compartí cuál hacía, era muy sencillo, solamente como de estiramiento de cuerpo, pero me relajaba. En ese momento solamente me concentraba en mi respiración, en lo que el profesor decía a través del video y me sentía muy bien. Otra vez ponía toda mi atención ahí, por un momento me olvidaba lo que existe en el mundo alrededor mío, que tenía ansiedad y me concentraba en eso y terminaba haciendo mi ejercicio de yoga, que solamente eran como 15 minutos, con REM Healing, que es una de las terapias favoritas mías, que lo practicaba un montón. 14. Empecé a meditar 1 minuto por día y lo hacía más o menos como a la 1 de la tarde. La meditación me ayudó a poder manejar a mi cerebro, porque a veces es como un animal medio salvaje, indomable, especialmente en ansiedad, que quiere salirse de descontrol. Entonces, la meditación ahí me enseñó cómo es entrar conscientemente a un estado tranquilo, de relajación. Sobre todo tenía que aprender a controlar esa mente que estaba de un lado a otro. 15. Empecé a exponerme porque yo tenía agorafobia y tenía miedo a salir a lugares abiertos, concurridos, con mucha gente, los estímulos de bulla, al ver mucha gente. Me retaba a ir al centro comercial, a los restaurantes, a todo sitio. 16. Volví a escuchar música. Y escuchaba canciones que solamente me hacían sentir bien, porque hay canciones que también te pueden hundir. O las canciones que yo escuchaba eran esas canciones que me motivaban a salir mientras manejaba, mientras a veces también me duchaba, mientras estaba en la casa haciendo cosas. Escuchaba esas canciones que me motivaban, me daban fuerza, poder, y una de ellas era Unstoppable y The Nights de Avicii, que hasta ahora las sigo escuchando porque me dan esa fuerza para alcanzar metas que quiero. 17. Empecé a hacer actividades que había dejado a un lado, como reunirme, verme con mis amigos, salir a comer. Dije, no voy a cancelar ni una invitación de ahora en adelante. Ahora a todo le digo sí. 18. Empecé un hobby que en ese momento lo hacía con intención de que sea un emprendimiento.
aunque monetariamente no era lo que yo esperaba, me ayudó muchísimo porque me da un sentido de propósito de vida. Ya para ese tiempo ya había dejado de trabajar. Yo soy artista, yo dibujo, entonces hacía diseños y al ver que muchas personas les gustaban mis diseños, me sentía tan feliz, me sentía tan contenta. Algo que en su momento no sabía, pero crear ayuda mucho a la neuroplasticidad. Y lo estaba haciendo sin darme cuenta. Así que si ustedes tienen un hobby, son buenos en algo, en cocinar, en crear música, en algo, háganlo. Les va a hacer sentir productivos y si pueden hacer un dinero con eso, ¿por qué no? Y bueno, un hábito que llegué a incorporar y que creo que es muy importante, que los recomiendo, es la visualización. Yo me visualizaba antes de ir a dormir y al levantarme que estoy sana, que estoy libre de ansiedad. Me visualizaba manejando bicicleta como me gustaba hacer en primavera, en verano. Me visualizaba viajando. Era como que el juego de que imagínate cómo sería tu vida si no tuvieras ansiedad. Le ponía emoción y créanme que es muy poderosa. Voy a hacer un video acerca de la visualización y cuán poderosa es. Y otro cambio que tuve que incorporar obviamente fue la exposición. Y esto fue lo que realmente me devolvió la vida. Recuperar terreno y volverme cada día más funcional. Y esto también permitió hacerle entender a mi mente que estaba equivocada al pensar que al exponerme a esos miedos, a esos estímulos, iba a ser mi fin. Porque una acción vale más que 1000 palabras y así le enseñas a tu mente. Me expuse, salí, sentí lo que tenía que sentir y no me pasó nada. Bueno, cuando terminaban los 28 días, seguía con mis nuevos hábitos y incorporaba más y más y más y cada vez me retaba más. Por ejemplo, de hacer ejercicios 2 veces a la semana, ahora hacía 4 veces a la semana, hacía más peso y sentía que mientras pasaban los días y semanas, poco a poco volvía a ser yo. O sea, ya me reía y hacía mis chistes. De estar en ese momento que era un shock y que como si fuera una zombie, ya hasta mi esposo me decía, ya estás volviendo a ser tú. Mis químicos se estaban volviendo a equilibrar, la ansiedad estaba bajando bastante de intensidad y todo se estaba poniendo en balance poco a poco. Y pónganse a pensar, chicos, si yo no hubiera tomado acción y hubiera seguido la misma rutina del principio, nada de esto hubiera pasado. Si tú quieres salir de la ansiedad patológica y hasta ahora estás haciendo lo mismo, en repetición, día tras día, por semanas, meses o años, y no tienes resultados, pues es un indicativo de que estás haciendo algo mal o que te has quedado estancado y necesitas hacer un cambio. Necesitas seguir retándote. Yo lo veo como, por ejemplo, intentar bajar grasa corporal. Si tú estás comiendo comida chatarra todos los días, quieres bajar grasa corporal, no te mueves lo suficiente, eres sedentario, entonces, ¿cómo pretendes bajar esa grasa corporal si no estás haciendo lo correcto para que eso pase? ¿Por qué no puedo bajar esa grasa corporal? ¿No será porque estás haciendo algo mal? ¿No será porque vienes haciendo lo mismo y necesitas de pronto hacer un cambio? Y para que haya un cambio, para que lo que tú deseas empiece a cambiar, tú necesitas hacer los cambios. Consideren esos chicos y empiecen a hacer el cambio ya. Que no se les pase otro año, que este 2025 sea un año distinto, un año de cambios. Y eso solamente está en sus manos. Nadie más lo va a hacer por ustedes. Nadie. Como dije en mi Instagram en una publicación hace unas semanas, ustedes son los directores de su propia realidad, directores de su propia historia. Volteen la página, no importa cuánto tiempo llevan así, empiecen una nueva página ya. No se queden en apuntes, ya no se queden en solamente ver videos. Tomen acción. La vida pasa, pero nunca es tarde para comenzar. Si te ha servido el video, denle like, suscríbanse y como siempre, yo les mando un abrazo y un beso muy grande. Que estén mejor.